Bien amigos, vamos a dar inicio entonces a la charla de ahora. Es la charla titulada El back office contable digital y analítico para asegurar la continuidad de las empresas en COVID-19. La va a dictar en esta ocasión el doctor Jesús Capcha, es peruano. Él pues tiene una vasta experiencia, es contador público colegiado de la Universidad Nacional del Perú. Posee varias certificaciones internacionales en NIF, por el ICAEW y en NIC-SP por el CIPFA. Se ha desempeñado también como directivo de importantes gremiales de contadores públicos en su país. Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional en eventos técnicos y académicos. Es un investigador y ha escrito pues importantes artículos para relevantes connotadas revistas y para la AIC, con la que ha recibido incluso distinciones. Es miembro de la Comisión Técnica Interamericana del Sector Público de la AIC. Es socio líder para Perú y Ecuador de Contacon Consultora. Bueno, y muchas otras actividades. Realmente esto es apenas una introducción, digamos, de todo el resumen del doctor Jesús Capcha. Muchas gracias, Jesús, por aceptar la invitación y por ayudarnos en esta charla. En estos 11 años, te agradecemos y cuando guste puedes iniciar. Ok, Mario, confírmeme por favor si se escucha claramente. Sí, escuchamos claramente. Perfecto. Bueno, primero felicitarte, Mario, por estos 11 años. En verdad es una iniciativa muy importante que nos une a todas las Américas a nivel profesional y nos permite compartir este tipo de reflexiones en problemas que también ahora son comunes, como el COVID-19. Sin embargo, espero que el otro año estemos en un contexto menos estresado y seguir celebrando más años de vigencia de Revenir. Bueno, el tema que conversamos cuando me hiciste la invitación era un poco partir más por la organización en la que el contador desarrolla su labor diariamente, tanto de manera independiente como un back office o incluso dentro de una organización igual con esa función pero de manera dependiente. ¿Y cómo es que había sido impactado ese proceso por esta pandemia que en general ya es global, como todos sabemos, con distintos niveles de afectación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a conversar sobre eso, ¿no? Un primer concepto, la nueva normalidad, que básicamente es digamos que es la situación con la cual nos va a tocar convivir de aquí en adelante, con fecha incierta, porque no sabemos cuándo saldrá la cura, pero lo cierto es que detrás hay un tema sanitario que afecta a todos los países. Los gobiernos han tomado iniciativas para que la curva, esa que está de rojo, sea menor, más chata. Hay un factor R que hemos cuidado que no pase de 2 en todos los países. De alguna manera se ha logrado en distinta medida y algunos países ya están bajando esa curva celeste que de alguna manera se logró con medidas de aislamiento y cuarentena. Sin embargo, ya se está viendo también de que en ese relajamiento de disposición de aislamiento que los gobiernos han realizado, nuevamente empieza a subir la curva y probablemente se retomen las medidas de distanciamiento, de aislamiento. Sin embargo, las empresas sí están empezando a operar también bajo ciertos protocolos aquí en Perú, entiendo también que en otros países, donde prima distanciamiento, medidas sanitarias, trabajo remoto, entre otras cosas. Lo cierto es que ese impacto todavía no pasa y es probable que no pase en los siguientes meses. Por eso que se habla de una incertidumbre de lo que va a pasar tanto en el 2020
en materia no solo sanitaria, sino también económica, y del 2021 incluso es mucho más incierto. Entonces, nos va a tocar convivir con esa normalidad, ambientes de incertidumbre, vamos a coexistir con la pandemia, medidas de aislamiento y obviamente problemas económicos. En ese contexto, el contador público desarrollando su actividad económica, ¿no es cierto? Hola, ¿se ha pegado creo la imagen? Sí, Ok. ok, está. Listo. ¿Cuáles son los impactos económicos que se han generado en el mundo? Y de hecho podemos hablar de Latinoamérica por efecto ya de las medidas que los gobiernos han venido desarrollando para mitigar los impactos de COVID-19 y esos impactos van a obviamente generar también a su vez repercusiones en las organizaciones empresariales y en el trabajo del contador. Entonces, como vemos ahí, los choques en el año 2020 a nivel económico han sido muy fuertes. Se habla de que a nivel de América Latina, el 2020 acabaría con un menos 5.5% de caída del PBI. Y para el año 2021-22, a nivel de América Latina, esté bordeando el menos 4.8 y la región andina menos 3.9. Estos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo. En general, como ustedes ven, una caída muy, muy traumática en el 2021 y recién en el 2022, casi empezando el 2022, probablemente un recupero de la situación pre-COVID. Esto es importante analizar porque en ese contexto se va a desarrollar el trabajo de las organizaciones y del contador público. Lógico, estas son percepciones, digamos, que como ven, tienen escenarios moderados, fuertes, severos. En general, muy pocos economistas se atreven a dar números por la incertidumbre que se viene dando a futuro. Sin embargo, el BID nos muestra esos comportamientos, digamos, que por más o menos algunos economistas coinciden, algunos no. ¿Qué va a pasar con las organizaciones? En general, las organizaciones como las personas vamos a tener que adaptarnos. Bueno, las personas, en esa teoría evolucionista, hemos aprendido a adaptarnos a distintos entornos en el tiempo y se han generado cambios, pero las organizaciones de igual manera están empezando a desarrollar procesos de adaptación, de evolución. Tan es así que hoy se habla de organizaciones desde un punto de vista más evolutivo o biológico que mecánico, que son las típicas organizaciones verticales, con planificación central, etcétera, que en general se han visto pues expuestas a esta incertidumbre y no han podido adaptarse rápidamente. Por eso que están entrando más a modelos más biológicos, más evolutivos, más flexibles, de donde se rompen muchos mitos de organización típica. Pero, ¿para qué se ha hecho este proceso? Para adaptarse a esa incertidumbre. Porque hay un tema que justamente toca al ámbito de la contabilidad. Se dice que, y eso está notándose en estas semanas, que un ambiente de incertidumbre, la planificación central es difícil de mantener en organizaciones y lo que es, digamos, la generación de escenarios para análisis del futuro es difícil que sea explicado con la historia, con lo histórico. Entonces, como no podemos adelantar el futuro, no podemos entender por su alta incertidumbre, lo que tiene que hacer una organización es adaptarse continuamente, de manera rápida, como ese camaleón, de manera oportuna, con un aprendizaje continuo. Entonces, ese proceso adaptativo que están tomando las organizaciones y las personas implica, digamos, un cambio fundamental en esa organización y en las personas, porque es la única forma de adaptarse al cambio, a la incertidumbre, porque no se puede estimarlo. Eso también de alguna manera golpea un poco la relevancia que se venía hablando sobre la información contable, que lo vamos a ver más adelante, en relación a qué tanto las estimaciones contables van a poder mostrar esa perspectiva futura
como antes lo veníamos haciendo, que de hecho tiene que ver con la utilidad de la información. Entonces las empresas, durante este proceso de cuarentena, de aislamiento, dictaminada por los gobiernos para afrontar esta pandemia, se han enfrentado a múltiples preocupaciones, pero en general su principal preocupación ha sido el tema de la gestión de liquidez. El efectivo rey durante los planes de emergencia, que en general entre 1 a 3 meses se han desenvuelto. Ahora ya en planes de mitigación muchas empresas ya un poco queriendo ganar cierta estabilidad y planes de transformación más allá del 2021 que implique pues que las empresas se adapten sus modelos de negocio a este contexto. Pero observen que cada uno de estos planes requieren información y en general es información del futuro. Pero la contabilidad, y ahí un poco vamos entrando a la contabilidad, por un lado ha quedado descontextualizada por ese cuestionamiento de que en general las estimaciones a futuro muy poco pueden explicarse por un comportamiento histórico, que es más o menos hacia donde nos orientaba el forward looking, que muchas normas internacionales, como la NIF 9, CINIF 23, entre otras, nos permitían, para efectos de estimar ese futuro y permitir tomas de decisiones. Entonces hay un descalce que seguramente a nivel de metodologías de medición, ya como contadores vamos a tener que revisar. Pero si por un lado ha habido ese descalce, por otro lado, cubrir la necesidad de gestión de liquidez ha puesto también digamos, en funcionamiento un modelo de planificación no tanto basado en un modelo de devengado, que es lo que hemos venido implementando con las NIF, sino en un modelo, hemos tenido que reconciliar la información del devengado para llegar a una formulación de caja en base a lo percibido, lo cual también es un reto para los contadores y las organizaciones por cuanto en general implica serios esfuerzos a raíz de que en general las plataformas no estaban preparadas para este tipo de presupuestación de caja semanal y traerlo desde el modelo de devengado que ya habíamos hecho, habíamos implementado trabajosamente. Pero ¿en respuesta a qué? En respuesta a las necesidades de las empresas de tener una herramienta de ese tipo para sobrevivir semanalmente, para adaptarse semanalmente. Toca ahí también mucho que ver el concepto de oportunidad de la información, ¿no es cierto? Mientras los contadores, muchos en general, y ahí entramos a tocar algo del back office, su principal propuesta de valor era los cierres mensuales de información financiera con sus diferencias temporales tributarias en muchos países. En realidad, durante estas semanas lo que hemos vivido es la necesidad de un flujo de caja semanal para sobrevivencia. Y entonces, esa velocidad con lo que las organizaciones vienen requiriendo información al contador, que no necesariamente descansa en un modelo de devengado, que de hecho sigue teniendo relevancia para cierto tipo de decisiones, entonces genera nuevos retos para el contador y para las oficinas contables. Y en general hemos visto cómo los entregables clásicos que el contador realizaba como parte de su trabajo, que iban desde una índole tributaria, laboral y financiera, esa financiera basada mucho en el modelo NIF, en general se ha visto descalzada por necesidades más del momento, más de la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque las organizaciones están muy preocupadas por su gestión de liquidez o gestión de efectivo. Hemos visto grandes empresas en América Latina que han entrado a procesos de reestructuración, ¿no es cierto? O a temas concursales como respuesta a esta situación crítica de la economía y de su propia situación en las cuales el flujo de caja, es decir, la posibilidad de seguir operando es a veces hasta mucho más importante que medir la rentabilidad. Porque muchas empresas en determinados sectores, antes que ser rentables, están buscando la forma de ser líquidas para seguir sobreviviendo. Entonces, el contexto de COVID-19 está descalzándonos de alguna manera, no solo a las organizaciones con el concepto que hemos visto de adaptabilidad de evolución, y ahí cuestiona mucho las teorías organizacionales y administrativas, también a los contadores nos está cuestionando ciertas prácticas o en todo caso la necesidad de adaptar esas prácticas a contextos tan críticos como el de COVID-19. Y eso es un reto para el contador que de hecho va a tener que afrontar, ¿no?
Este reporte, por ejemplo, el flujo de caja de 13 semanas, se ha vuelto en un ícono en términos de aporte para la gestión de empresas en esta etapa de crisis. Y si uno observa la formulación de este tipo de reporte, en realidad parte de información de devengada, pero se reconstruye en base al modelo de percibido, que a efectos de una valoración, por ejemplo, en lo que es el back office contable y financiero, ha sido vital en estas semanas de pandemia. Pero ha sido, y es muy compleja su preparación, repito, porque las plataformas, los ERPs no están preparados en general para manejar doble enfoque y porque en general requiere procesos adicionales a los que se habían implantado para efectos del modelo de devengado. Y ese, por ejemplo, es una necesidad de respuesta por parte de los back office en la actualidad. Otro aspecto que podemos comentar es de que ya de cara a la información financiera que las áreas contables y financieras, incluso las gerencias financieras, iban preparando para efectos de la toma de decisiones, ese ciclo en el cual, digamos, estas áreas iban preparando información, es decir, partiendo de información histórica, sumando variables macroeconómicas para obtener un forward-looking o mirada futura, ha quedado descalzada, repito, porque ya no hay forma de calcular variables macroeconómicas. En el Perú, por ejemplo, los principales organismos estadísticos o que miden el comportamiento macroeconómico no están dando cifras, se han quedado en el tiempo. Es decir, después del 15 de marzo no publican ninguna cifra, como PBI, PEA, tasas de interés, entre otros. Entonces, el forward looking, como antes se veía, va a tener que adecuarse a otro tipo de metodologías, por no decir así, y herramientas estadísticas. Lo cierto es que los usuarios de la información del modelo de información financiera bajo el modelo de devengado NIF, que son los inversionistas y la gerencia, siguen requiriendo información sobre qué debe reconocerse, qué debe medirse, qué debe de revelarse y cómo presentarse en este contexto. Pero fuertemente predominados por la necesidad de caja, como mencionamos. Y entonces ya a nivel del modelo de devengado, igual las empresas están requiriendo información probablemente más contextualizada en este ambiente de pandemia. Y ahí también se generan retos desde el propio modelo de medición de las NIF. Es que como todos sabemos, el concepto de información financiera útil en el modelo de devengado, que descansa en características como relevancia y representación fiel, tiene varios elementos que de alguna manera, para que se configuren esas características y se logre el objetivo de información útil, van a afrontar serios retos en este contexto. Por ejemplo, para ser relevante, la información debería ser predictiva, ¿no? ¿Cómo hacerla predictiva en un ambiente de tanta incertidumbre? También debería tener un valor confirmatorio, es decir, descansar, por ejemplo, en datos observables, que normalmente ya no se publican, ¿no? Y el tema de materialidad, que todavía es controlable en este contexto. Pero fíjense que la propia característica de la información es un reto enorme para seguir hablando de relevancia, ¿no? Y a nivel de representación fiel, que es otra característica importante de la información, en el modelo de devengado NIF, el tema de representar la realidad económica antes que la forma, y la neutralidad siguen siendo elementos vitales para que las expectativas que normalmente tienen los gestores, ¿no?, que normalmente tienden a ser muy positivas, tengan que ser, digamos, balanceadas con conceptos como neutralidad, prudencia, primacía de la realidad económica, para que esas estimaciones que hoy, en este contexto de alta incertidumbre, no signifiquen pues ejercicio o algún tipo de gimnasia financiera que en general no resulte útil para la toma de decisiones. Entonces, fíjense, tanto las nuevas necesidades que comentábamos de liquidez como las necesidades anteriores de devengado, pero en un nuevo contexto, están siendo enfrentadas a grandes retos. ¿Y cómo se están resolviendo en algunas organizaciones estos retos? Esta nueva necesidad de estimación.
Bueno, equipos multidisciplinarios, contadores, estadísticos, economistas, herramientas muy sólidas de estimación. Particularmente nuestra consultora trabaja mucho con SAS, que nos provee de un conjunto de herramientas analíticas muy sólidas que incluso pueden llegar a soportar grandes volúmenes de información, etcétera, que implican pues análisis que siempre son estimaciones, pero que de alguna manera pueden ayudar en el proceso de toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre. Lo que quiero resaltar es que estos grandes retos que se están dando por efectos de esta pandemia definitivamente no solamente están retando a la organización, están retando a elementos dentro de sí como la información contable para efectos de afrontar este contexto y están retando al contador y de hecho a nuestra profesión contable porque vamos a tener que adaptarnos también a esta nueva normalidad. La digitalización, es decir, el proceso mediante el cual vamos incorporando algunas lógicas, algunas herramientas para que todos estos retos sean de forma más rápida y a menor costo, también va, digamos, tener que afrontarse de una manera distinta. Fíjense, cuando muchas empresas estaban en procesos de transformación digital serios, pero que todavía lo venían haciendo a un ritmo no tan acelerado, y ojo que en distintos estudios sobre esos procesos de transformación digital, las áreas contables y financieras no eran de las que más habían avanzado, porque mayormente se concentraban en áreas comerciales o en áreas ligadas, digamos, al cliente. Incluso en ese proceso que ya se había iniciado previo al coronavirus, todavía era lento el proceso de digitalización. Y el coronavirus ha sido como un catalizador, ¿no? Es decir, perdón, como un acelerador. Es decir, todo ese proceso de digitalización que no solo las áreas contables, sino en general las empresas venían desarrollando, ahora lo están haciendo de un día para otro. Es decir, nos han arrojado al agua a las distintas áreas, gerencias, y tenemos que afrontar estos procesos de una manera rápida y efectiva. ¿Cómo ha afectado la digitalización al proceso de generación de información contable, financiera y en general al back office contable? En realidad como un reto, pero como una gran oportunidad. Porque, por ejemplo, lo que mencioné, reportes de carácter en base a lo percibido, de procesos de estimación de información en base al modelo de devengado, pero en alta incertidumbre, pueden ser afrontados mediante un adecuado enfoque de digitalización y de uso de herramientas correspondientes. Un poco entrando a detallar cómo se venía viviendo la digitalización en las empresas y en los estudios contables o back office, en general, en todos los países, era la administración tributaria la que había empujado ese proceso. Tanto en el Perú, en Chile, Ecuador, Colombia, los procesos de facturación electrónica, libros electrónicos y en general toda la tributación electrónica iba empujando la digitalización de los back office y de las empresas. Pero repito, esos procesos eran lentos. En Perú se calculaba que en el 2021 el 100% de empresas iban a hacer emisión de factura electrónica, lo cual en ese momento generó una alarma a los contadores porque la administración tributaria señaló de que ya no iba a requerir el registro de ventas y compras. ¿Por qué? Porque sencillamente ya lo iba a tener en tiempo real. Eso generó mucha preocupación en contadores porque decían entonces ya cuál va a ser el trabajo del contador, ligado lógicamente solo a ese tipo de reportes de ventas y compras que es característica de pequeños negocios. Sin embargo, en ese contexto, donde ya había una amenaza de la digitalización, el tema coronavirus va a acelerar aún más eso. Pero ya no por la propia administración tributaria, sino porque las propias empresas, para reactivarse en este entorno, están digitalizándose de manera voluntaria. Y eso está pasando en el Perú y estamos entrando en procesos de reactivación. Y en general los negocios están implementando modelos de negocios de e-commerce, de delivery, de facturación electrónica, de cobranza en pasarelas, etcétera, pasarelas de pago, etcétera, ¿no? De control electrónico de planillas. Entonces, en general,
para responder a esta política de aislamiento, estos protocolos sanitarios de los gobiernos a las empresas, se están digitalizando. Consecuentemente, los contadores se están enfrentando a un contexto más digitalizado e incluso a distancia. ¿Por qué? Porque en general están trabajando de forma remota. Entonces, fíjense que también este es un elemento clave a entender, el tema de digitalización para los back office, no solamente como el reto que está generando esta adecuación digital, esta digitalización de las empresas, sino como una oportunidad. Porque si el contador se adapta a ese entorno digital, puede encontrar grandes oportunidades para su proceso de generación de información, dado a que obviamente le puede permitir reducción de costos, reducción de trabajos manuales y la posibilidad de usar ciertas herramientas que le pueden dar un potencial analítico distinto. ¿Okay? Esa es una representación de un proceso contable electrónico que se va dando en general en el país y en otros países, donde la entrada de datos de los procesos contables en general ya están automatizados, ¿no? Las facturas electrónicas de venta, las facturas electrónicas de compra, ingresados casi automáticamente a los procesos contables, reduciendo bastante trabajo operativo, y las salidas también en general muy automatizadas a nivel de reportes, tanto financieros como tributarios. Entonces, ese contexto en general ya se va dando en el back office digital perdón, en el back office actual, pero orientado también por ese proceso de adecuación de las empresas a reactivación económica en este contexto de coronavirus. Y ahí es bueno preguntarse entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el contador, el back office, de cara a adaptarse a ese entorno? Y es muy importante ahí diferenciar un concepto y diferenciar qué son las TICs o tecnologías de información y comunicaciones con las tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque se ha dado en debatir mucho qué es lo que tendría que hacer el contador en este contexto. Aprenderse todas las herramientas disponibles como blockchain, inteligencia artificial, machine learning, computer vision, etcétera, o RPA, Robot Process Automation, que son herramientas que de hecho van a impactar y pueden ser una gran ayuda para el back office contable, o entender la lógica que hay detrás del uso de esas herramientas que pueden ayudar a una adecuada selección de esas herramientas y un adecuado uso. En general, las TIC son las herramientas. Entonces, en la discusión que hemos venido viviendo es que el contador debía aprenderse gran parte de estas. Nosotros creemos que no. Creemos que eso es un tema muy técnico especializado que sí debe conocerse, pero lo que el contador no debe dejar de conocer es las lógicas digitales que debe de incorporar en este proceso de adaptación. Y esas lógicas digitales en realidad no son las herramientas, sino lo que hay detrás de las herramientas tecnológicas. Y en general tienen que ver con el tema de la eficiencia en el trabajo organizacional y también del propio back office, que es cómo me comunico, cómo colaboro, cómo me conecto con mi equipo, incluso en ambientes remotos, la velocidad que impregno en la organización para construir en base al dato, información, conocimiento y tomar decisiones, y la automatización que se tiene que incluir en muchos procesos manuales y repetitivos para lograr agilidad en la gestión. Esos tres conceptos en general nos hablan de un negocio en línea, que es una respuesta directa a estos ambientes de incertidumbre, a esta necesidad de trabajo a distancia, a estos eventos como el que estamos viviendo. Entonces, los negocios en línea son los conceptos organizacionales o empresariales que se vienen imponiendo, pero que están soportados en lógicas, no necesariamente en herramientas. Entonces, el contador igual tiene que, detrás de, digamos, de esa necesidad de digitalizarse, primero entender esas lógicas. ¿Cómo va a dotar de eficiencia su trabajo contable, de velocidad y de automatización? En base a cómo defina ese modelo de atención o de servicio contable, recién elegirá las herramientas correspondientes. Quiero comentarles cómo hemos hecho en nuestra organización. Nosotros tenemos, por un lado, una empresa de consultoría que está trabajando mucho con sus clientes en cómo adaptarse digitalmente al entorno.
Y por otro lado tenemos una empresa de tecnología que va desarrollando esas herramientas. Entonces nos hemos puesto al medio y lo que hemos tratado es básicamente de entender primero qué lógicas debemos de incorporar, en este caso en los procesos contables, y luego recién seleccionar las herramientas. Nosotros, cuando empezó la pandemia, estábamos instalados en un edificio que ustedes ven ahí. Teníamos las áreas que tiene todo tipo de empresa, comerciales, administrativas, operacionales, y de un día para otro tuvimos que dejar el ambiente físico y al día siguiente estar en una oficina digital. Entonces, para elegir la herramienta que es el Microsoft Teams que venimos utilizando, nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos ganar colaboración, conexión y comunicación? Los tres elementos. Porque si solamente hubiésemos priorizado la comunicación, está claro que pudimos elegir herramientas más, digamos, como el Zoom o Google Meet, que nos permiten comunicarnos a distancia. Pero nosotros necesitamos no solamente comunicarnos, necesitamos colaborar y necesitamos conectar distintos elementos en forma remota. Entonces, encontramos, por ejemplo, luego de comprender esa necesidad de eficiencia, en Teams una ayuda interesante. Entonces, en Teams hemos recreado todo el proceso que veníamos desarrollando en esos dos negocios de manera digital. Entonces, estamos trabajando al 100% en home office. Entonces, reemplazamos los cuadernos de coordinación o los canvas físicos a herramientas como el Planner, que nos permiten hacer el control de tareas, proyectos y actividades de forma digital entre equipos. El marcador de horas que de alguna manera ya se había tecnificado con marcadores digitales, ahora lo hacemos vía Clockify, que también es parte de ese, como una herramienta que forma parte de Microsoft Teams. Y también estamos usando el SharePoint, que es como un repositorio digital que reemplaza a los clásicos archivadores o documentación física que no falten en las oficinas contables. Entonces, hemos logrado construir, reproducir ese escenario físico a un escenario digital. ¿Pero basado en qué? Basado en entender la necesidad de que la eficiencia implica esos tres elementos: colaboración, conexión y comunicación. Entonces, de ahí que nosotros ponemos mucha relevancia en la necesidad que los contadores y las empresas de estudios contables o los estudios contables en general, más que conocer las herramientas, primero entiendan la lógica que hay detrás de ellas, ¿no? El otro elemento clave era la velocidad. ¿Cómo íbamos a impregnar la velocidad que nos permitiría construir los datos que se procesan en los ERPs, en los CRMs, en información o conocimiento para que el usuario, que es el gerente, pueda usarlo rápidamente? Y eso, por ejemplo, es un reto de la contabilidad, porque la contabilidad habíamos dicho que los clásicos cierres mensuales, probablemente ya por la necesidad de información más oportuna en términos semanales y más ligados a temas de caja, de alguna manera quedaban descalzados, ¿no? Entonces, retos como eso necesitaban respuestas de cómo lograr que un dato se convierta en información y conocimiento de manera rápida. Y de hecho, eso implicaba mucho el tema de analítica. Es decir, la analítica es la única respuesta que podría permitir ese tipo de velocidad organizacional. Velocidad en el sentido de que los equipos necesitan ese tipo de recursos, lo que es la información y conocimiento, para tomar decisión, para accionar de manera ágil. Entonces, en ese sentido también Teams nos dio una herramienta muy interesante que es el Power BI, que es básicamente una herramienta analítica que interactúa con los distintos RPs, en el caso nuestro también, y nos permitiría generar dashboards mucho más analíticos. Y entonces también esa fue un poco la respuesta a esa lógica de velocidad organizacional. Entonces, por ejemplo, ahí les muestro un reporte que no solamente es de orden financiero, sino también ya el uso de estos dashboards, perdón, de la herramienta Teams, nos permitió generar dashboard del uso de la propia herramienta de colaboración en forma remota, de cómo iban interactuando en forma remota cada uno de nuestros colaboradores, ¿no? Y nos permitía ver cómo se estaban digitalizando en ese ambiente colaborativo para poder administrar desde el punto de vista ya del gerente, digamos, o del responsable del área contable, porque todo el equipo está a distancia. Entonces, ¿cómo sé si están trabajando?
cómo administra sus tiempos, su productividad. También ese tipo de herramientas permite esa analítica para gestionarla. Y en general, ese tema analítico es escalable, ¿no? Al inicio se descansó en las áreas de TI, pero gradualmente fue evolucionando a cada área funcional. Y un tercer elemento clave, siempre del lado de estas lógicas digitales, es la automatización. Ocurre entonces de que estamos trabajando a distancia, digamos, en un ambiente muy complejo. Entonces, la automatización de tareas es crítica. Ese es el tercer elemento de tecnología digital que es crítico para afrontar escenarios como el que estamos viviendo. Y esa automatización se logra usando herramientas como el RPA, que son herramientas que permiten automatizar procesos manuales, ¿no? Que en general tienen muchos beneficios, como ustedes ven, ¿no? Trabaja 24/7, es más eficiente, más rápido, reduce errores, etc. Pero, ¿cómo entender la necesidad de automatizar procesos contables sin que se piense que es un desplazamiento del contador? Hemos visto varios artículos que señalan que la robótica va a reemplazar al contador y que en lugar de ver como una oportunidad esta herramienta, se ve como una amenaza. Y en general los procesos de automatización en contextos como COVID-19 de alta incertidumbre en realidad son una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque permiten justamente contextualizar los trabajos de oficinas digitales o contables en estos tiempos. Por ejemplo, nosotros una de las herramientas que hemos desarrollado es un RPA denominado Compliance Tributario. ¿Qué permite esta herramienta? Esta herramienta permite capturar los documentos de compras de nuestros proveedores, integrarlos a un repositorio, validarlos ante la administración tributaria, que es un requisito por el tema de facturación electrónica, ingresarlos a contabilidad y en base a eso recién dar la conformidad para su pago. Todo ese proceso en forma automatizada. Y eso básicamente puede ser permitido por herramientas como RPA. Pero ¿por qué es que hemos decidido implementar RPA en ese tipo de procesos? Porque entendimos que la automatización iba a permitir ser más ágiles, ¿no? Responder más rápidamente con información semanal a los clientes, entre otras cosas. Entonces, la lógica predominó sobre la herramienta. Entonces, eso es básicamente, digamos, lo que yo les puedo comentar en términos de esos retos digitales y analíticos. En realidad, si antes las oficinas contables, los back office, tenían un gran valor y lo van a seguir teniendo con orientaciones de orden tributario, laboral y de hecho contable financiero, ahora se hace mucho, mucho más tangible la necesidad de un perfil financiero. Pero para eso tiene que digitalizarse, porque repito, no solo estamos trabajando a distancia, en forma remota, sino por los grandes volúmenes de información y digamos, mucho más complejos que implica que los negocios se están digitalizando. Entonces, actualmente es difícil hablar de un back office que no esté digitalizado. Y segundo, que no incorpore herramientas analíticas para que justamente le vaya dando ese mayor valor agregado a sus clientes. Por eso que nosotros hemos denominado este servicio Back Office Diana, digital y analítico, un poco para motivarnos en la necesidad de implementarlo rápidamente. Y bueno, quiero dejarles con esta última diapositiva que habla para que ese ambiente digital y analítico pueda ser desenvuelto por los contadores. De hecho, necesitamos más competencias. La pregunta era, ¿necesitamos saber más de herramientas tecnológicas o necesitamos saber de otro tipo de habilidades para más bien saber utilizar o escoger las herramientas antes que aprender a elaborarlas? En este caso, en general son habilidades blandas las que los contadores tenemos que, digamos, incorporar para contextualizarnos en ambientes digitales y para liderarlos, ¿no? Entonces, este es un tema que seguro muchas organizaciones están desarrollando, el tema de habilidades blandas, y es una nueva tarea del contador, de las universidades, porque básicamente estas competencias van a permitir entender todas estas lógicas digitales, toda esta necesidad de trabajo colaborativo, toda esta necesidad de liderar en red, de comunicarse digitalmente, etcétera, que de hecho al contador normalmente le viene costando.
Entonces, es un reto, un nuevo trabajo para adelante. Y en general, el rol de la contabilidad va a estar aparejado siempre a la generación de riqueza, a la generación de puestos de trabajo, etcétera, que detrás de nuestra labor, digamos, es el propósito final de orden social. Bueno, muchas gracias. No sé si hay un rol de preguntas, Mario, con todo gusto, y es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, y nuevamente saludarte por el 11º aniversario de Revenif. Muy agradecido. Muchas gracias a ti, estimado Jesús Captcha. Excelente presentación. Siempre nos pones a pensar y a meditar en qué es lo que tenemos que hacer con las informaciones que siempre nos refrescan y muy actualizadas y con las últimas tecnologías que puede utilizar el contador. Excelente. Mientras los amigos se animan a escribir sus preguntas por el chat, me gustaría hacerte una. Ok. Si nos puedes, por favor, ampliar tus experiencias en el uso del SharePoint. En general, digamos, qué beneficios ha obtenido, las prestaciones que proporciona, etcétera. Algo que pueda darnos mayor luz sobre la herramienta. Claro, Mario. En realidad SharePoint forma parte de la suite de herramientas de Microsoft Office 365. Les comento una anécdota. Nosotros veníamos usando Microsoft Office 365 3 años antes. Y básicamente explotábamos el mail y el OneDrive, que es su repositorio digital, ¿no? Que nos da una cantidad de repositorio en la nube. Pero en Perú fue un domingo que el presidente, el domingo a las 3 de la tarde, anunció la cuarentena total. Y el día lunes nadie iba a trabajar. Entonces lo que hicimos fue inmediatamente a revisar qué herramientas podíamos usar para afrontar ese contexto. Y bueno, ahí trabajamos mucho con líderes de cada equipo que habían identificado ciertas aplicaciones. Estamos hablando del domingo mismo. Y acordamos montar todo en los otros aplicativos de Office 365 que no veníamos explotando. Entre ellos el SharePoint, entre ellos Planner, entre ellos Teams, que Teams es como un ambiente colaborativo donde interactúan todas estas herramientas. Es decir, es como entrar a una oficina digital y ahí está el SharePoint, el Planner, está el OneDrive, está el calendario, el correo electrónico. Entonces, en general, lo que hicimos fue explotar un vehículo que lo veníamos usando en primera velocidad, y dentro de ellos está el SharePoint, que en realidad es como una base sobre el cual interactúan todas estas plataformas de Office 365, ¿no? Y en realidad es un uso no tan complejo. Yo soy contador, yo he podido, no soy informático, pero he podido configurar muchas aplicaciones propias. Las otras hemos tenido que hacerlo en equipo y en general son muy amigables, Mario. Excelente. Bueno, no sos contador, no sos del área de tecnología, pero como que si lo fuera, porque lo has estudiado tanto y te has dedicado al negocio. Bueno, sí. Además, también tienes a tu hermano ahí, que es otro Uh-huh. tremendo de la tecnología. Parece que vamos a ver si hay alguna pregunta del auditorio. Hay una pregunta sobre devengado. Sí, ¿La puedo contestar? sí, cuando gustes. Bueno, ocurre que el modelo de NIF que hemos venido implantando en muchos países, en Perú, hay un avance, digamos, significativo a nivel de empresas que cotizan en bolsa y de grandes empresas, digamos, que obedecen a un determinado volumen de ventas y de activos. En general, lo que busca es que la medición de eventos se haga en base a no esperar cuándo se desembolsan los pagos a nivel de cobranzas o a nivel de recaudación, sino de cuándo se trasladan los riesgos y beneficios. Ese es el concepto de devengado que hemos implantado con las NIF. Pero cuando uno hace su flujo de caja para justamente gestionar crisis como la de coronavirus, y son flujos semanales a lo máximo, en realidad tiene que hacerlo no en base a esas estimaciones de traslado de riesgos y beneficios, sino a caja efectiva, ¿no? O sea, caja líquida. Y eso básicamente es un concepto de percibido. Entonces lo que toca es
reconciliar esas estimaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo reconozco ingresos estimando, digamos, el devengado, independiente de cuánto me paguen por esos ingresos. Pero yo no puedo hacer el flujo de caja en base a esa estimación. Yo tengo que hacer mi flujo de caja en base a lo que realmente voy a recaudar. Entonces ahí es donde tengo que conciliar esa base de devengado apercibido para lograr el flujo de caja que permita este tipo de gestión en crisis. Gracias, Jesús. ¿De Parece que acuerdo? hay un comentario adicional ahí o pregunta, no sé. Sí, claro. Y dice, claro, con los cambios tecnológicos deben realizar cambios en manuales contables de proceso y de auditoría en base a experiencia. ¿Cómo debe ser la transición? Bueno, en realidad, eh, no es que vayamos a cambiar políticas y sustituir el modelo de devengado. Lo que se va a tratar es que, como el objetivo de la información ya no es solamente sobre el potencial de beneficios, sino sobre la capacidad de operar en una semana o en otra por el tema de liquidez, lo que se va a tratar es de complementar esa información que veníamos procesando, en este caso con modelos de reporteo como el que les he mencionado. Pero en general sí va a haber ajustes metodológicos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de valor razonable, el concepto de estimación fiel que nos da el marco conceptual, va a tener que afrontar seriamente el tema de alta incertidumbre, porque en general hacer estimaciones en alta incertidumbre, si no hay fiabilidad, pueden llevar a reconocimientos de activos y pasivos innecesariamente. Entonces, ahí hay todo un reto para los contadores, ¿no? Otra pregunta me dice, claro, o sea, los registros deben hacerse en base a efectivo. No. Vuelvo a repetir, si las empresas ya han aplicado el modelo de devengado, van a seguir sacando sus estados financieros en base a devengado, pero van a tener que ir reconciliando semanalmente esa información para generar sus flujos de caja. Ahora, a mí me queda claro que pequeños negocios que no han implementado el modelo de devengado, las MIF, que en general siempre han vivido en base a lo percibido, que es caja, a ellos les va a costar menos porque no van a tener necesidad de reconciliar nada. Entonces, en general, los que están en devengado es como que un trabajo adicional en las empresas que aplican NIF. Ahora, de hecho, la formación es clave, ¿no, Mario? Porque fíjate, ahorita mismo en Perú ya se han reiniciado las universidades, pero lo están haciendo a distancia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo de que en general son lecciones vía videollamadas, pero está claro para todos que eso no cubre el objetivo de formación. Entonces, en general, también las universidades van a tener que hacer un profundo proceso de adaptación. Repito, no solamente buscando la herramienta adecuada, un Blackboard o alguna plataforma digamos, de aula virtual, sino básicamente en entender estas lógicas digitales que son necesarias para que, en este caso, el estudiante tenga esas competencias para afrontar estos ambientes. En general, lo que nuestra organización está haciendo es preparar una certificación de contador digital que, entre otras cosas, por ejemplo, proponga trabajar temas de habilidades blandas, capacitarles en estas lógicas digitales de cómo implantar eficiencia, velocidad, automatización en las organizaciones y recién orientarle a que conozcan las herramientas y seleccione y facilite o lidere esos procesos de digitalización. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí hemos encontrado grandes retos también a nivel de formación. Sí, Yuri dice, hay que hacer otra clase de reportes, efectivamente, ¿no? Hay que hacer otra clase de reportes, en este caso los ligados a flujo de caja, que son con los que van conviviendo los comités de crisis, ¿no? Hace poco estuve en un directorio y esa es la experiencia que les comento. El contador llegando con su estado financiero y el directorio esperando otra información que era de la semana. Entonces, ese descalce nos dice la necesidad de generar otros reportes vinculados a esa necesidad de gestión de liquidez, que es semanal, es más rápida, no más periódica, y los clásicos estados financieros mensuales. Bueno, los anuales ya son mucho más periódicos, pero en general hay necesidad de hacer complemento de reporteo.
¿Ok? Bueno, Mario. Muchas gracias, Jesús. Estaba viendo en la red, en Facebook Live, y no hay preguntas, solo saludos y agradecimientos por tu charla. Excelente. Muchas Aprovechamos para gracias. saludar a quienes se conectaron por Facebook Live y, por supuesto, a los que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias, estimado Jesús, por tu charla, por tu presentación, muy actualizada como siempre. Te agradecemos y siempre te vamos a estar molestando, por supuesto, en el futuro para que nos colabores. Muchas gracias, un abrazo y saludos a Hernán. Con todo gusto, Mario. Igual te deseo, como te digo, más años de compartir conocimiento y nada, seguir integrando a las Américas como lo que vienes haciendo. Muy agradecido. Buenas tardes a Gracias. todos. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos por su participación. Por supuesto, a nuestro conferenciante de ahora, Jesús Capcha. Excelente presentación. Están invitados todos a las próximas. La próxima presentación es el día lunes. Día lunes nos va a dictar una charla el contador público Waldo Mati Corena, él es peruano-canadiense. Nos va a hablar del valor de los activos en tiempos del COVID-19. Él es un profesional en ejercicio, consultor, contador público, miembro del comité del IASB de revisión de las NIF en español. Tiene bastante conocimiento de estos temas, así que no nos perdamos esa charla el lunes a la misma hora y por este mismo canal. Ya saben ustedes que si no les llega el correo de invitación, perdón, basta con que entren al programa y encuentran el enlace a la sala de videoconferencias resaltado en color amarillo y ahí pues ingresan sin problemas. Solo les pedimos y les agradeceríamos que ingresen con su primer nombre y primer apellido para identificarlos plenamente, pues, y no estar solo con el nombre, por favor. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches para los que están en Europa. Y nos vemos la próxima, el lunes, primero Dios.